tú qué vas a aportar si estuviste tanto tiempo ahí adentro. Como dijo él, que, que tanto puedes agarrar tus mañas o cosas malas como puedes agarrar experiencias buenas. Pero la gente en general no ve las experiencias buenas con las que puede salir una persona que estuvo privada de su libertad. En este caso, como él lo dijo, no fue 100% bueno, pero este, hizo hizo varias actividades que fueron de gran impacto y que ahora en su vida diaria están cambiando, ahora sí que su aquí y ahora, ya está en otra perspectiva, en otro modelo de vida. Y sí, Vanessa, como se hacían antes las tareas, pura enciclopedia, puro libro, puro documento escrito, ir a buscar de uno por uno, a ver en dónde está la respuesta que yo estoy buscando. A ver, yo tengo esta pregunta y a ver en cuál de todos estos libros va a estar mi respuesta. Nada de que pongo la pregunta directamente en el internet y ya me sale la respuesta, ¿no? Es de uno por uno. Cada cierto tiempo, también de aquí de la universidad, hemos hecho actividades para donar libros, como él lo dijo ahí, que se fomentaba más la lectura, pero ahorita que hay televisión, quién sabe. Pero igual, ya hemos hecho donaciones de libros al centro penitenciario y todo esto con el fin de fomentar la lectura y fomentar buenos hábitos con ellos. También ha habido diversas actividades para reactivarlos una vez que están ahí adentro, para brindarles apoyo con artículos de higiene personal o alguna otra cosa que vayan requiriendo. En sí, personal del Cerezo, eh, tanto a los administrativos como consejo técnico, si se llegan a tener varias limitantes, hacen el presupuesto y por eso de vez en cuando sí aceptan donaciones. Si después ustedes quieren fomentar o crear o hacer algún tipo de actividad con personas del Cerezo, lo podemos hacer. O brigadas de apoyo hacia poblaciones en específicas, tales como esta, pues también lo podemos hacer. ¿Por qué no? Así que, pues es otro giro, otra, otra versión, otra cara de la moneda, una experiencia como tal dentro desde el sistema penitenciario. Y bueno, esa fue la ponencia de hoy. Espero que hayan tenido sus screenshots donde se vea el horario temprano. Y pues les voy a dejar una actividad de eso en el Classroom. Muy bien. Profe, Mándeme. ¿va a dar calificaciones? Eso es lo precisamente que voy a hacer, miren. ¡Tan! Revísense. Si quieren, les hago esto más para acá para que puedan ver. Mejor así. Profe, ¿por qué está demorado? Ah, porque son los puntos del ejercicio que hicimos en clase. Los que tuvieron punto extra, pero hubo unos que no lo ocuparon, como Vanessa, que en sí ya se iba a sacar el 10. Bueno, se sacó el 10 y tenía el punto extra, pero pues no le puedo poner el 11, ¿no? Claro. Profe, ¿le O puede regale bajar esos poquito? puntos. No. Mañecillos. Así que chiste. ¿Les fue bien? Puros 9 y 10, nada Profe, más dos bajitos. Mándame. lo que está antes de la calificación final es la calificación del examen. Esta columna, la M. Sí. La M es el total de calificación con esos porcentajes. Como por ejemplo, Ballesteros sacó 8.8, pero yo en el CESWeb no le puedo poner 8.8, tengo que poner números enteros. Y como el número más próximo es 9, le sube a 9. Es el total
Y luego está la columna del total final, que aquí es donde ya se redondea o se suben los puntos extras a quienes hayan tenido participaciones buenas, de trascendencia. ¿Listo? ¿O no listo? Listo. ¿Los de arriba también? Ay. La MS total. Tareas, examen, actividad, asistencia y participación, total final. La actividad es la actividad que hicimos en clase. Por eso todos tuvieron el 20%. Listo. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Pueden mandar un mensaje también. Si no lo quieren comentar aquí, pueden mandar un mensaje también. Así que sí. ¿Quieren que revisemos el examen? Sí, profe. Muy bien. Ok, voy a abrir uno al azar que se sacó 30. Pero ya lo puse para que no vean el nombre. Ok, ahí está. Explica la diferencia entre factores endógenos y exógenos. Los factores endógenos están dentro del sujeto como es su psicología, genética, biología, todo que está dentro del sujeto. Exógenos son del ambiente. De afuera es lo social. ¿Por qué la psiquiatría no es una ciencia auxiliar de la criminología? Porque no todos los criminales van a tener trastornos mentales. Así como todos los que tienen trastornos mentales no necesariamente van a ser criminales. Esa es la correcta. Las 7 preguntas del foro de la criminalística. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué, con qué? El aprendizaje social, mostrado en el video del muñeco bobo, nos enseña a qué. Esta era pues abierta y ya dependía de si se acercaba a lo que vimos en el video, de que los niños imitaban las actitudes o cómo se comportaban los adultos, que ¿cómo se llama? Que había una cierta imitación, que cómo escalaba la violencia, a pesar de que el ejemplo no fue agresivo en sí, pero que sí hubo una escalada de violencia, era en relación a lo del video. Factores sociales que influyen en la comunidad, digo, en la criminalidad, densidad de la población, usos, costumbres, etc. Ciencia que estudia los procesos mentales, sensaciones, percepciones y comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. Y en negritas, estudia el comportamiento del delincuente, psicología criminal. Son 2 de los trastornos mentales mayormente relacionados con alucinaciones y alteraciones de conciencia, esquizofrenia y epilepsia.
¿Las personas que padecen un trastorno mental pueden ser llevadas a juicio? Sí. Y ya aquí depende de lo que quisieran añadir ustedes. Sí, ya que pues el padecer un trastorno mental no exime totalmente de ser juzgado, o algunos de ustedes me pusieron que dependía del tipo de trastorno mental que tuviera el sujeto, que también es válida, y hubo otros que me pusieron que no, si el trastorno mental nublaba la capacidad de querer y entender. Entonces sí está bien mientras haya sido bien explicada. Son las 3 notas características de la personalidad psicopática o psicopatía: asociabilidad, necesidades egoístas y falta de fijación afectiva. Los tipos de sanciones más comunes: corporales, pecuniarias y de diversa índole. ¿Qué aprendieron en el video de Fede Ostrowski? Aquí también estaba a carta abierta. Me pudieron haber puesto de cómo una persona psicópata tiene un cerebro o características diferentes, de que el estrés causa que se modifique la célula y a su vez que se cree el comportamiento agresivo, que si el ambiente es hostil, esto genera más estrés y va a haber más criminalidad en ese lugar, que los psicópatas no procesan igual la empatía o ciertas emociones que la gente normal entre paréntesis. Tienen la amígdala chiquita. ¿Mande? Tienen la amígdala chiquita. Ajá. Y diferentes tipos de características que me hayan puesto ahí en el examen, en su respuesta. Aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales, lo que está todo, si lo sacaron bien, criminalística. Estudia al hombre de conducta antisocial como un ser vivo, biología criminal. Son 2 métodos o ciencias que se utilizan en la criminalística: dactiloscopía y balística. ¿Qué estudia la criminología? Si me pusieran así de sencillo, conductas antisociales, adelante. Pero los que me pusieron ciencia que estudia el delito, pues no, mal. O sea, me pusieron estudia los delitos y a las personas y las conductas. No, porque no estudia los delitos en sí. Estudia conductas antisociales, las cuales pueden ser crímenes o delitos. Muy bien. No sé por qué se quedó grabado este mendigo pavo en el examen, si ya no lo tengo de cursor, pero pues bueno, disculpen las molestias. Y aquí están sus examencitos. Revisado. Muy bien. Estas serán las respuestas. Ok. No, el examen, bueno, no examen. Una tarea no tiene que ver si vienen o no a clases. ¿Por qué? Porque se sube al Classroom y dura una semana abierta. Entonces en sí tienen toda una semana para programarse y ahí les aparece la actividad. En este caso, este cuestionario era de 10, las fotologías era de 15 y el ejercicio 10. Pero ya en porcentajes, tareas le alcanzó un 10% y el examen 16. Hay que ver qué se sacó en específico mal en el examen que le bajó tanto. Si quiere lo revisamos al final. Volvemos a revisar el examen. Muy bien. ¿Dudas? ¿Más dudas? Profe, Mande. ¿hubo gente que sacara todo el examen bien? Sí hubo. ¿Qué andan? Sí hubo. Yay. Pues en sí les fue muy bien.
Muy bien. Ok. Perdón. Dudas al final de la clase. Sí. Ok, perdón, muchachos. Comí ahorita y como que se me bajó la energía. Pero ya despierto, ya despierto. Ok. Nos quedamos en Lombroso. Nos quedamos que Lombroso había estado en un hospital y que andaba experimentando con esa gente y con los internos en el Instituto de Psiquiatría, porque experimentaba con estos sujetos, muchachos, en el hospital de guerra y en el psiquiátrico. ¿Si se acuerdan que les había comentado, más o menos? Sí, que profanaba cadáveres. Profanaba cadáveres, pero, ay, ya estaban En muertos. nombre de la ciencia. Ándele, muy bien, en nombre de la ciencia. En nombre de la ciencia andaba revisando a todos pobres en la psiquiatría y pues en el hospital de guerra donde trabajó. Como estuvo mucho tiempo trabajando, bueno, relativamente mucho tiempo para los tiempos de ellos, pero como estuvo un tiempo trabajando en un instituto de psiquiatría, le dio tiempo para escribir un documento sobre medicina legal para enajenados mentales. ¿Cómo sería aplicado esto? Pero dentro de este análisis, se encontró un caso en específico de un sujeto que había sido bastante violento y que había cometido delitos, pero que por azares del destino cayó ahí en el instituto psiquiátrico. ¿Ok? No se lo encontró en otra parte. Se encontró a este sujeto en el instituto psiquiátrico y se le hizo interesante. Empezó a analizar el cráneo de este delincuente. No dice si lo mató en nombre de la ciencia. Bueno, a lo mejor y sí se esperó a que se muriera. Pero en fin, Quién empieza. sabe, nos dicen. Quién sabe si es, no dice, no dice. Pero pues empieza a analizar el cráneo de este sujeto. Porque a lo mejor es que pues hay una diferencia de un cráneo y cerebro normal al de una persona que comete delitos y que es agresivo. El sujeto por naturaleza no es malo. La sociedad tampoco lo pervierte. A lo mejor hay un eslabón perdido, a lo mejor hay un sujeto que no evolucionó tal cual y este es el que esté cometiendo delitos. De ahí empezó Lombroso con estas ideas de creer que era una especie totalmente diferente la que cometía delitos. Pero bueno, empezó a analizar el cráneo, lo empezó a medir, lo empezó a revisar también por dentro y es donde encontró unas ciertas anomalías. Esas anomalías era de que la estructura era tan diferente que no era tan común como en el resto de la población. Y las fosetas craneales, que es la cuenca, la base donde se sienta el cerebro, había 5 en vez de quinta o cuarta. No, sí es quinta. Ok. Había una foseta de más, quiere decir que había un cuenco de más en la base del cráneo. Entonces, ya encontró que sí hubo algo diferente, que había una deformidad o una diferencia craneal. Ahora lo que quedaba era hacer más experimentos con más personas para ver si hay un patrón o simplemente es algo al azar que unas personas pueden tener o no. Entonces empezó a investigar a diferentes sujetos e igual que tuvieran estas mismas características de agresividad, violencia o de delitos constantes. Y así es como fue haciendo su investigación y empezó a crear bastantes resultados, empezó a tener bastantes resultados, porque sí fueron bastantes sujetos que encontró que tenían esta foseta además, este cuenco de más a la base del cerebro. Entonces, a lo mejor esa foseta es la foseta del mal. Esa base del cráneo es la base que está haciendo que el sujeto tenga un cráneo
diferente y violento. A ver, mande Ferla y luego Ulises. Sí tenían antecedentes de conductas delictivas. Es que él empezó a buscar entonces en estos sujetos. Empezó a buscar en estos sujetos que tenían estos índices de agresividad y delitos violentos para ver si todos tenían esa quinta foseta. Sí hubo unos cuantos casos en los que no se encontró nada, pero sí llegó a... No me acuerdo si fueron cientos, no me acuerdo si fueron arriba de 500 o si llegó a los 1000. O sea, sí hizo bastantes operaciones, como quien dice, porque tuvo que sacar toda esa información para que fuera relevante. Pero sí, se fue más hacia a sujetos que ya tenían antecedentes agresivos. Ulises. Profe, cuando pasó lista, sí, no dije presente, pero sí estaba. Al final de la clase me pone o... Sí, que iba a comentar algo de la clase. Ok, Ulises. ¿Lista? Ok. Entonces, como los tenía a la mano, volvemos a lo mismo, los tenía a la mano, porque él trabajaba en el psiquiátrico y en 1871, cuando no había una gran supervisión y cuando no había una regulación como tal para la clasificación de los trastornos mentales. Cuando todavía un enajenado era aquella persona que iba a perder todo derecho. Y si una persona de su familia decía que se tenía que quedar ahí, se tenía que quedar ahí. No tenía opción de salirse, opción propia. Entonces, las condiciones, tanto de abandono de estos sujetos y aparte de que hubo un periodo donde también se recibían a estos sujetos agresivos o violentos, pues hizo que Lombroso tuviera más personas con las cuales experimentar. Entonces, encuentra estas deformidades, encuentra las bastantes para convencerse de que había una quinta foseta que estuviera haciendo al sujeto criminal, o inclusive atreverse a decir que era una especie totalmente aparte e independiente la que estaba haciendo los delitos. Y empieza a relacionar esto con el salvajismo. Dice que cree que este sujeto tiene ciertas similitudes con especies animales que esté haciendo esta criminalidad crecer en él. En sí, no buscaba una teoría criminogenética, no buscaba algo como Fey y Ostrowski, que estaba buscando si había un gen criminal o si había una parte en específico del cerebro que estuviera causando la criminalidad. No, más bien quería encontrar una diferencia entre aquella persona que tiene un trastorno mental y que comete delitos, aquella persona disque normal y que está cometiendo delitos. Quería encontrar esa diferencia. Existe la locura. Acuérdense que en ese tiempo todavía era aceptable decir la palabra loco o locura. Ahora no podemos decir eso y no debemos decir eso. Pero él empieza a preguntarse esto. La locura. ¿Existe la locura? ¿Hasta qué punto te puede llevar a dañar a alguien? Te puede llevar a que cometas un delito, a que robes, a que secuestres, a que mates a alguien. ¿Hasta qué punto te puede llevar este trastorno mental? Entonces, en esta búsqueda de respuestas es cuando ya empieza a elaborar las bases de lo que ahora sería, ¿no? De hoy en día la criminología. Felicidades del Día del Criminólogo, muchachos. Les puse un mensaje temprano, pero pues igual. De nuevo, feliz día. Muchas gracias, profe. Muy bien. Y muy bien, seguimos. Y en 1872, ya por 1872, hizo un libro. Se publicó el libro Memorias sobre los manicomios criminales. Manicomio, cuando todavía eran manicomios. Mándame, Ulises. Profe, entonces si él, bueno, si estudiaba con los cuerpos y todo, llegaban ahí a donde estaba él, ¿qué hacía cuando ya los estudiaba y ya no los necesitaba? Pues ya los aventaban
a la fosa A la- común o los enterraban. Y no es psicópata él. No, porque lo estaba haciendo en nombre de la ciencia. Pero, o sea, sí, o sea, los estudiaba y todo, pero pues de perdida, no sé, quemarlos o algo. Pues es que cuando son cuerpos... ¡Ah! Perdón, son notificaciones de aquí a la computadora. Cuando son cuerpos que son donados para investigación científica, como muchos no son reclamados, los avientan a una fosa común. Y ahí los tienen. O los entierran en otra parte. Pero como son por el nombre de la ciencia, era más común que los aventaran a la fosa común. Ujú. Y bueno, seguimos. En estas memorias de los manicomios criminales es donde empieza a hacer las diferencias entre el delincuente y el loco. Porque está el delincuente que es malo y aquí está el otro delincuente que es loco. Entonces empieza a hacer diferencias entre estos. Decía que deberían de existir más manicomios para criminales para que no se mezclen con los sujetos que están dentro del cerezo, bueno, en ese tiempo prisiones, para que no se mezclaran los locos con los que no estaban tan locos y que estaban en las prisiones. ¿Por qué? Y esto sí es un fenómeno que sí es respetable y aceptado hasta hoy en día. Hay algo que, que es conocido como una reflexión, es como una mezcla entre teoría de las masas y aprendizaje social. Es como el aprendizaje social un tanto, ya que miraron el video del muñeco bobo, se los voy a explicar con ese ejemplo. Imagínense que todos los días conviven con una persona en masa, están en grupo. Son forzados a convivir con una persona que tiene un trastorno mental. Pero este trastorno mental es muy específico, hace que esta persona tenga ciertos tics durante el día, que repita las cosas constantemente o tiene unas particularidades muy propias, ¿no? Y hace que la repita y la repita y la repita todos los días. Por la pura convivencia, otra persona puede absorber esa información y replicarla, empezar a comportarse como aquel sujeto. Yo en un inicio no tenía esa conducta, pero de tanta convivencia, de tanta repetición, la empiezo a generar. Y eso todavía es verdad, con la convivencia, con el repetir una misma información, un mismo comportamiento, se va creando un hábito y esto puede generar que se modifique una conducta, ya sea para bien o para mal. Y esto sí sigue siendo cierto. Mande. Ujú, empieza la imitación. Y por lo general, si hay un eslabón que sea más fuerte o que tenga esta forma de comunicarse o expresarse, que sea un poco más ruidosa que los demás y que pueda hacer como un poco más de liderazgo, ese sujeto es el que podría controlar esa situación. Y todos los demás van a empezar a comportarse como él, en esa ley de imitación. Mándeme, Ulises. Profe, pues a lo que dijo cuando convivencia, cuando no, de fuera de lo criminal, como cuando los niños chiquitos, o sea, bebés que tienen padres o abuelos, conviven más con sus abuelos, que están ya grandes, que los niños como, no sé, como que agarran la personalidad de los señores, porque conviven con ellos. Y cuando van creciendo, los niños no tienen amistades de su edad, sino como más grandes. Eso también es Ándale. algo así, Ajá. ¿no? Sí, 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 tal cual. Buen ejemplo. ¿Por qué? Porque sus normas de convivencia y como aprendieron ellos a comunicarse es en otro nivel muy diferente, no con, no con las habilidades sociales que hoy en día.
Así como este compañero, el licenciado Pedro, que nos compartió su experiencia hace rato, que también le comentó y ya fuera de que se te acabó la transmisión y siguió comentando de que es volver a aprender, hacer un reaprendizaje, desaprender aquellas cosas que no funcionan y ahora sí como, chin, ahora me tengo que adaptar a una forma de trabajo. Las redes sociales le caen de la nada, es un estrés porque hay que adaptarse al nuevo estilo de vida y todo porque se acostumbró a un estilo de vida muy específico. Y quizás había también este tipo de cosas de aprendizaje social, había situaciones de liderazgo o no liderazgo en el área donde estuvo. Entonces, igual se aplica para bastantes áreas. Lo vemos siempre y está muy presente porque forma parte de nosotros como sociedad. Miren un niño, ese niño debe tener un líder, que sea sus papás o no, igual no importa, pero busca una figura a la cual apegarse. Y desde niños está esta necesidad de estar buscando un ejemplo o una figura a la cual apegarse. Al igual, ya sean grandes, ya sean adolescentes, ustedes, ya que empiecen a venir a clases presenciales acá, también se van a formar grupos y al rato un grupito en específico va a tener una forma de convivencia muy específica o van a crear sus propias frases para comunicarse entre ustedes. Entonces, esto se replica en todos los niveles y en todas las formas. Y por eso también Lombroso optaba y decía que pues por eso era necesario separarlos, que no todos los criminales estuvieran en los manicomios y que pues existiera un área de específica para estos, para que no existiera un contaminante como tal. Así que también no debería haber locos que estén en las prisiones. Si se nos va uno, podría contaminar el resto. Y esto es lo que decía Lombroso, por ahí de 1872. Ayer. Fue hasta 1878 que publicó El hombre delincuente de esta revista aquí. Su revista. Acuérdense que la escuela positiva sí tuvieron revista, sí se reunían todos juntos para platicar de las siguientes teorías que iban a presentar. Y pues aquí es donde presenta, era el Dialnet, la revista Cielo o el Redalic de ese tiempo. ¿Ok? Y aquí es donde él presenta esta nueva teoría, que podía existir un estudio científico del hombre delincuente y que utilizando la ciencia podías diferenciar entre un delincuente nato, aquella persona que nació para ser delincuente, como de los otros, analizando su anatomía, cómo está su cráneo, cómo está su fisiología, su personalidad y el ambiente donde se desempeña. Entonces, por eso es considerado el padre de la criminología, porque empieza con estas concepciones, con esta diferenciación y tomando varios factores para el estudio de la criminalidad. No nada más uno, sino también más. No solamente fisiológico, anatómico, sino psíquico y también social. Claro, que se hizo más popular por el infame delincuente nato, por el atavismo, atávico, sujeto que no evolucionó, es atávico totalmente. Tenía el delincuente loco, que esto podría ser también alienado, alcohólico, histérico, matoide, que histérico solamente se le diagnosticaba a las mujeres, delincuente pasional, delincuente epiléptico, locomoral, pasional y del pasional, digo ocasional, perdón, se desprende el criminal, el criminaloide y el habitual. Bien, esos son. Pero ahora pasamos con el criminal nato. El criminal nato, en este episodio del estudio de Lombroso,
decía que debería de existir, o que a lo mejor existe una raza. Espérenme porque alguien está afuera de mi puerta. Adelante. Así, continúo en lo que atiendo. Muy bien, entonces creía que debería existir una raza aparte, que el delincuente no podría ser un sujeto normal y que tendría que ser una especie totalmente diferente, porque el hombre no es malo y la sociedad no lo pervierte. Propio. Entonces, debería de haber algo diferente y estos son los criminales. El delincuente nato va a tener ciertas características, como cuáles. Pues en comportamiento va a ser un comportamiento como un niño. Va a reaccionar de manera infantil, no va a tener control de sus emociones, no va a tener inteligencia emocional, va a haber crueldad en él, notablemente cruel, no va a convivir con animalitos ni con otras especies. El criminal nato y el niño, como lo comparan con un niño, van a tener las siguientes similitudes: cólera, furia, venganza, celos, mentira, falta de sentido moral, escasa efectividad, crueldad, ocio y flojera, caló. Caló es como el tipo de lenguaje específico de un grupo determinado. Caló. Vanidad, alcoholismo y juego, obscenidad e imitación. Y estas características, si se fijan, no son biológicas ni fisiológicas. Lo está describiendo de una forma conductual. Okay, ya empezamos un poquito bien, ya con Lombroso. No todo fue externo, sino también interno. Entonces, ya iba empezando un poquito a respirar la teoría del Lombroso. Pero aquí también encuentra que en este sujeto había una cierta degeneración. Creía que a lo mejor en un momento de la gestación había existido un trauma, ya sea físico o mental de la madre, o que padecía una enfermedad que lo hacía nacer así. Que de seguro en ese trauma o enfermedad era la razón por la cual no había podido evolucionar y desarrollarse como tal, que se quedó en una etapa anterior y no está hablando de que de bebé se regresó a feto, sino que en lugar de ser Homo sapiens, pues era uno anterior, pero no está hablando de otro tipo en la escala evolutiva, sino un eslabón perdido. A lo mejor el eslabón perdido es el sujeto criminal. El atávico, aquella persona que no evolucionó, la mencionaba así porque decía que se quedaban entre animal y hombre. No era específicamente un animal, ni tampoco era un Homo sapiens sapiens. No era un hombre que piensa, no era un sujeto, un ser humano como tal, sino que se quedó atrapado en esa etapa de la evolución. Tiene que ser un eslabón perdido, decía Lombroso. ¿Por qué? Porque no piensa y no razona. Y no está razonando. Debe de no razonar para poder afectar a los demás o para poder dañar a su sociedad. Esto es lo que creía Lombroso, que debe de haber una razón específica. Porque una persona en todos sus sentidos y con la capacidad de querer y entender, ¿por qué dañaría a la sociedad o por qué dañaría a sus familiares o amigos? También no solamente dio unas características de personalidad, sino que por eso se le conoce más a Lombroso por sus clasificaciones del delincuente nato, sino también dio estas clasificaciones que fueron físicas, que decía que el sujeto tenía que tener o tenía en específico
una frente hundidiza y baja. Tenía metido esto de aquí como la imagen. Esto de aquí lo iba a tener hundido. Gran desarrollo de las arcadas supraciliares. Estos son los arcos supraciliares. Esta parte de la frente lo iba a tener más hundido, pero donde va la ceja iba a estar saltado. Donde va la ceja. Iba a tener ciertas asimetrías craneales, ya sea que en la parte del parietal o del occipital estuviera un poco desequilibrado, que tuviera una burbuja en el parietal, una altura normal del cráneo, o que estuviera demasiado chato en la parte de arriba, y que había una fusión del hueso atlas con el occipital. El hueso atlas es el último de la columna vertebral que se une con el occipital. Atrás de su cuello es donde se une el atlas con el occipital. Si está muy fusionado el atlas con el occipital, la gente ya no tiene cuello. Estas personas que ya no tienen cuello, que ya no se les ve, es porque tienen muy fusionado el atlas con el occipital. Entonces, si eran de cuello corto o casi inexistente, Lombroso decían que era una de las características principales del delincuente nato. Entonces, tenemos frente hundidiza baja, gran desarrollo de las arcadas supraciliares, que es esta parte de arriba de la ceja, ciertas asimetrías craneales y altura normal del cráneo. Que se les haga una burbuja en el parietal o que sea demasiado plano o diferente desde el occipital. Y pues la fusión del hueso atlas que los hace que no tengan cuello. También, y uno de los dibujitos del Lombroso. Gran desarrollo de los pómulos, aquí de las mejillas, orejas en asa, que estén muy hacia afuera, ¿okay? Los que no las tienen muy pegadas hacia su cráneo, sino que lo están hacia afuera, tubérculo de Darwin, ¿sí? Gran pilosidad, o sea que tienen mucho vello, brasa superior a la estatura, y este ejercicio de la brasa. Me gustaría hacer este ejercicio con ustedes, pero mi brazo me lo limita. ¿Quién se quiere ganar un punto? ¡Yay! Yo. A ver, Michelle levantó la mano, les ganó Michelle. Ok. Este ejercicio de las... Gabriel, este ejercicio es... Verá. Pongo mi cámara para explicárselo. Ok, el ejercicio de la brasa, para saber si el sujeto tiene la misma altura que sus brazos. Eso es de que nosotros, una persona estándar, al momento de estirar sus brazos, así, completamente estirados, desde la punta del dedo en medio, de extremo a extremo, debe de ser la misma estatura que tenemos estirando los brazos. Pues yo no sé si no tenían reglas o forma de medirlo, pero lo medían pegando el cuerpo a la pared, pegando todo el cuerpo a la pared, y que una de las manos, el dedo del medio estuviera tocando al final de la pared del piso, y totalmente pegados así a la pared y tocando hacia arriba, a saber hasta dónde llega, pero completamente pegados a la pared. Dejar el dedo ahí, voltearte y a ver si es la misma altura que tienes. Ese es el ejercicio. ¿Se lo avienta, Michelle? Ok, profe, voy a intentarlo. Muy bien, ten la cámara pues. Qué vergüenza, pero a ver. Usted levantó la mano. Me lo voy a poner acá.
supone que debo de ponerme así y así. Ajá, así. O sea, Y- hasta abajo. Sí, porque el dedo, uno de los manos tiene que tocar el piso pegado a la pared. ¿Así? Sí, ¿Así hasta abajo? sí, hasta el piso. Hasta el piso, tocando la pared. Muy bien. Y de ahí, Sí. es su misma altura, ¿verdad? Sí, ¿Eh? lo mismo. Michelle, no es antisocial. Muy bien, Michelle. Gracias por ilustrar el ejemplo. ¿Alguien más lo quiere intentar? ¿Lo quieren descubrir si son antisociales? No pienso comprobarle nada a ese señor. Me quedé mal. Ay, no. Pero sí, con ese tipo de ejercicios, según, no sé por qué no agarrar una regla o alguna cinta de medir, pero bueno. Entonces, si los brazos extendidos de par en par es menos o más que la altura, ya era un indicador de que el sujeto podría ser el delincuente nato. Entonces, por eso hizo unos dibujitos aquí. Entonces, prácticamente está describiendo un sujeto con muchas características físicas que podrían ser de diferente índole. ¿Por qué? Porque todos los elementos que dice podrían ser efectos secundarios de otras cosas, pero él lo relaciona con la delincuencia, lamentablemente. El delincuente loco moral. El delincuente loco moral decía que estos sujetos no era una locura como de manicomio, sino que era una locura más de frecuencia en las cárceles y prostíbulos. En sí era como una locura social que hacía al sujeto diferente o malo para la sociedad, pero que en sí no era como que tuviera una locura con alucinaciones y etcétera. A estos también los describe de manera física, dice que van a tener un peso, una robustez igual o mayor a la normal, o sea que puede estar en su peso ideal o más gordito en sí. El cráneo también no es muy específico como el nato, tiene una capacidad igual o mayor a la normal. No está dando más especificaciones. No tenía diferencias con los otros cráneos normales. Aquí no había diferencia de cráneo. En la mandíbula va a ser muy voluminosa. Eso sí lo pone. Y que podría haber una asimetría facial. Que la mandíbula estaba muy, muy salida o muy grande. Y analgesia. Analgesia en términos de las emociones. Que no podía sentir o que no le causaba remordimiento sus acciones. Decían que eran muy astutos y que sabían cómo mezclarse en la comunidad, que por eso no iban a aceptar un tatuaje o no se hacían tatuajes, porque sabían que esa era una forma de etiquetar a las personas o que todavía creían que nada más los criminales iban a tener tatuajes. Entonces rechazaban el tatuaje porque no querían ser identificados. Había una cierta precocidad sexual y una exageración seguida de impotencia. También iban a ser incapaces de vivir en familia y más por este nivel de analgesia, por las emociones, la frialdad emocional. Son megalomaníacos, es el yo, su carácter parece contradictorio, va a ser perezoso y van a ser muy hábiles tratando de camuflajearse con la comunidad en general. Estos sujetos. El loco moral. A ver, ¿quién me ayuda a leer?
Yo quiero leer. A ver, Ah, pues se movió. Ahí está. ¿Todo? sí. Ok, dice, Lombroso define al loco moral como una especie de idiota moral que no puede elevarse a comprender el sentimiento moral, o por si la educación lo tuviera, esa se estacionó en la forma teórica, sin traducirse en práctica, son daltónicos, son ciegos morales, porque su retina psíquica es o se transforma en anestesia, y como falta en ellos la facultad de utilizar nociones de estética, de moral, los instintos latentes en el fondo de cada hombre toman en él ventaja. Gracias. Dice que este sujeto, aunque haya tenido una convivencia social, digamos, normal, que haya tenido un estilo de vida con formación nuclear, con familia, que le enseñara un tanto sobre sentimientos y normas de convivencia, es como si nada más, como dice aquí, se haya quedado en la teoría. Se lo saben en teoría, pero nunca pudieron ponerlo en práctica porque tenían esta analgesia moral. No tenían esta capacidad de detectar las emociones en los demás y también de empatía. Por eso habrá una cierta anestesia y una cierta, dice ciego moral, ¿no? Dice una cierta daltonía aquí, porque estos sujetos, las emociones están frías, es una analgesia. Y esto hace que puedan dañar a la sociedad sin sentir algún tipo de remordimiento. Ya si se fijan, empezaban algunas de las ideas que darían forma a lo que hoy conocemos como trastornos de personalidad antisocial o inclusive psicopatía. Ya empezaba un poquito ahí Lombroso a dar cátedra de esto. Y bien, también nos decía que van a tener un gran egoísmo, no va a haber relaciones interpersonales de importancia para ellos. Si pasa una desgracia o si pasa algo malo hacia el alrededor, va a tener total indiferencia. A él le vale, primero es él, primero son sus necesidades, son sus satisfacciones personales, así que no le importa que para satisfacer sus necesidades personales vaya a dañar los derechos de los otros. Entonces, en este tipo de delincuente, pues hacen lo que quieran hacer porque primero están sus necesidades que las de los demás y no importa si alguien más se daña en el proceso. Cuando llegan a enfrentarse con la ley o con alguien que los trate de detener, de que cometan esas conductas porque van a dañar a alguien más, aquí es donde esa indiferencia, esto que le valía, ya se transforma en odio, venganza, ferocidad. ¿Por qué? Porque creen ellos que tienen el derecho de ir dañando a los demás. Creen que ellos tienen el derecho de obtener todo lo que quieran, casi como un niño emperador. Creen que tienen ese derecho y que nadie se los puede quitar. Entonces hacen lo que se les dé la gana. He conocido varios de esos. Interesante. Muy bien. Parte 2 de la escuela positiva. En la escuela positiva también está otra clasificación, que es el delincuente epiléptico. Ya estamos aquí, si se fijan, involucrando términos de psiquiatría en el estudio del delincuente. Ya estamos metiendo aquí el delincuente epiléptico, la epilepsia. Que la epilepsia, quedamos que iba a poder ser ¿de qué tipo? Unas parciales y Ajá. las otras, no me acuerdo de las otras. Ok, parciales. ¿Quién dijo eso? López Santos. Muy bien. ¿Qué otras características pueden tener las epilepsias? Convulsiones, Convulsiones, muy bien. Pueden generar alucinaciones.
¿Pueden generar qué, perdón? Alucinaciones. Ándele, alucinaciones. Muy bien. Taquicardias. Taquicardia. Bueno, eso ya sería una reacción física, anticipándose a Profe, la convulsión. Mándeme. igual los ojos se les pueden poner en blanco. Sí, claro que sí. Si ya está a punto de colapsar, sí puede ser posible. Igual, ustedes lo comentan. Ay, ni las noticias. Ustedes lo comentan. Están las parciales y están las focales. En unos tipos de epilepsia es común encontrar convulsiones o las crisis del gran mal, como se le conoce. ¿Por qué? Porque en este tipo de convulsiones que le dan a la persona hay pérdida de conciencia, se puede desvanecer, poner los ojos en blanco, pero hasta ahí. Sí hay una pérdida de conciencia, pero por el desmayo, pero no de que se va a levantar y va a hacerle daño a alguien. Y hay otro tipo de epilepsia, que esa epilepsia sí va a tener alucinaciones y que van a tener alteraciones de conciencia y de espacio-tiempo. Aquí sí el sujeto puede perder la noción del tiempo, puede no saber en dónde está y las alucinaciones pueden ser de diferente tipo. Pueden ser visuales, pueden ser auditivas, olfativas, también pueden ser de espacio-tiempo, pueden tener también como una sensación de vértigo, puede haber de diferente tipo. Entonces, acuérdense que las epilepsias que van a ser las más peligrosas van a ser las que van a tener alucinaciones. Si es una epilepsia que tiene convulsiones o la crisis del gran mal, pues ahí no sería tan necesaria una intervención criminológica, ¿no? Muy bien. Profe, Mándame. específicamente, ¿qué tipo de alucinaciones? No, pues es que ya depende del sujeto. Es que, bueno, para realizar algún crimen o delito por culpa de las alucinaciones, pues me parece que es algo así como bastante serio, ¿no? Sí, es bastante serio. Pues es más común que se encuentren alucinaciones visuales y auditivas. Para llegar a cometer ya un delito, sí sería una alucinación auditiva o visual, no tanto una olfativa, claro, ¿no? Es que el olor a rosas me está indicando muerte, pues no, pero sí más una auditiva o una visual. Y puede ser de cualquier tipo, puede ser una relación o puede haber una mezcla entre su psique, algo que acaba de vivir, y su alucinación, de que esté pasando por una situación estresante y que esté viendo demonios. Mándeme. Pero todo eso es lo que está dentro de su cabeza, ¿no? No es nada externo. O sea, todo él lo traía ya. Solamente las alucinaciones hacen como, no sé, la puerta entre que esté cuerdo y no. Porque pues ya lo tenía. Porque Sí, ya lo tenía y las alucinaciones así son, así es. No hay nada ahí que me esté haciendo referencia. Por eso la alucinación no va a ser igual que la ilusión, porque la ilusión es que ahí estaba un perrito sentado y yo lo estoy viendo como el demonio que está saliendo del infierno. Entonces, es muy diferente porque aquí en la alucinación no hay un punto de referencia que esté haciendo que mi mente esté cambiando la información. Así Profe, que, mándeme. ¿y la epilepsia qué tiene diferencia a la... ¿cómo se llama esta? ¿Esquizofrenia? Esquizofrenia. Ujú. Pues se originan en diferentes partes del cerebro, no van a tener el mismo desequilibrio químico y verá. De eso sí ocupo apoyo. No me quiero contestar mal. Igual, la esquizofrenia, no todas van a tener alucinaciones. Profe, usted sí tiene el DSM-5, ¿no nos los podría pasar? Ay, sí es cierto, desde que se los estoy pasando. nomás me prometió. Parece política, profe. Pues a ver, nos da un tutorial ahí, porque la verdad yo también lo miré
el de como 1000 hojas, y no le entendí lo que estaba leyendo. Ok. Primero. Ok. Empieza por secciones. Cada sección va a tener un tema en específico. La sección 2 es de neurodesarrollo, sueño vigilia, obsesivos compulsivos, estos con los que son desequilibrios químicos, pero que con las personas pueden hacer con estos. Y los otros, la sección 3 en adelante, van a ser medidas de evaluación, cómo se puede evaluar una persona, modos alternativos, el CIE 10, el CIE 9. El CIE 10 y el CIE 9 es como un DCM-5, pero es de otra institución y son diferentes criterios, los hacen otras personas. Ok, empieza el capítulo. Para abajo. Ok. Empieza la información en general. Aquí en las primeras hojas va a haber como definiciones y va a haber puntos en específico para evaluar. Mira, déjame, voy a otro. Ok, esa es la introducción. Espera más atente. Ok, aquí. Ya después en una sección o algo por el estilo viene el trastorno, viene la definición o cómo lo podemos encontrar o de quién forma parte. Forma parte del espectro de la esquizofrenia. En el CIE 10 o en el CIE 9 está catalogada como esquizotípico. Okay, acuérdense que el CIE 10 o el CIE 9 van a ser de otra institución, es como si fuera un DCM, pero de otro lugar. Después están los subtemas. Un trastorno esquizotípico, por ejemplo, va a tener subdivisiones. La primera subdivisión va a ser el trastorno delirante. Es igual como si fuera un obsesivo compulsivo. Una persona obsesiva compulsiva, no todas van a ser iguales, así que va a haber subtemas. El principal puede ser obsesivo compulsivo y va a haber compulsión sola, obsesivo sola, juntos, va a haber ser subtemas de un mismo trastorno, un trastorno general, porque hay subtipos. Después vienen algunas de las características principales que van a tener o van a presentar las personas para poder diagnosticarlos con esto. Y de aquí va a haber otra subdivisión. Si va a ser un trastorno esquizotípico delirante y aparte de grandeza o celotípico. Hay que ir especificando. Entonces vienen también explicaciones de los subtipos, algunas características para tener en cuenta en caso de ser necesario el diagnóstico, características asociadas con el diagnóstico, cuánto tiempo tiene que tener la persona con esas características para que sea diagnosticada con ese trastorno. Si fue un episodio de un día, pues no es lo suficientemente fuerte para diagnosticarle un trastorno mental. Por lo general, un trastorno mental, o bueno, algunos de ellos tienen que tener prevalencia de estas características de aquí arriba, de estas de aquí, por lo menos 6 meses. Por lo menos 6 meses o más de 6 meses para que pueda ser diagnosticado como tal. Desarrollo de curso, cuando inicia ese trastorno mental, y es de inicio en la infancia y detonación en la edad adulta o es inicio en la adolescencia. Dependería. ¿Qué tanto tiene que ver la cultura y otros factores del diagnóstico diferencial? Y el otro subtema sería entonces el trastorno psicótico breve. Dice, pero en fin. Es de que lo lean, le van a ir entendiendo.
Esquizofrenia. Muy bien, ya llegamos. Ok. Ahora sí. En esquizofrenia se van a encontrar disfunciones cognitivas, conductuales y emocionales. ¿Ok? Va a ser un síndrome clínico heterogéneo. Una epilepsia. Aquí se puede ver un deterioro más conductual que en un tipo de epilepsia. ¿Por qué? Porque en un tipo de epilepsia, como puede ser tanto crisis del gran mal o no tanto el gran mal, como puede ser convulsiva o de alucinatoria, puede ser que su tipo de padecimiento no lo lleve a tener deficiencias cognitivas o conductuales o inclusive emocionales. Personas que tengan esquizofrenia, así que puedan ser tratadas con medicamento, pueden ser sí funcionales, pero sí pueden llegar a ser realmente desafiantes o difíciles. ¿Por qué? Porque sí vamos a notar un tanto de necesidades egoístas, no van a tener capacidad para poner atención, sus emociones se desbordan, puede ser que lo tome todo muy a pecho, va a tener inclusive dificultad para entender ciertas cosas, no va a entender todo al ritmo de los demás compañeros y puede haber un deterioro un poco más cognitivo en este déficit. Y pues sobre todo, síntomas en el estado de ánimo, que aquí cuando ya se le añaden las alucinaciones en un tipo de esquizofrenia, es donde también viene el peligro, porque el estado de ánimo está fluctuante, está arriba, está abajo, está en todas partes, y esto hace que sea una persona no muy, bueno, que no sea una persona muy controlada si llega a tener estas características psicóticas. Ok. Pero sí es bastante de diferencia entre una epilepsia y una esquizofrenia. Tienen más desequilibrio químicos diferentes, diferentes partes del cerebro, diferente punto de inicio y diferente afectación a nivel conductual y cognitivo. Y bien. Pues seguimos entonces. Ok, entonces, si ya tenemos un delincuente epiléptico, quiere decir que va a tener una cierta relación con la epilepsia, o es lo que queremos creer. Lombroso, para hacer esta clasificación, se fue un poco más hacia los delitos que eran de homicidio, o aquellos que tenían una reacción muy violenta en sus delitos, que eran una fuerza desbordada que se había presentado. Dice que este tipo de sujetos, después de cometer el delito, quedan tranquilos y sin aparentes remordimientos. ¿Por qué? Porque el estado totalmente enervante, las emociones como las traían, hace que al momento de cometer el delito sientan esta calma. Como esta persona que usa drogas y después viene el momento, o con cualquier conducta antisocial, viene el momento de estrés y luego ya hacen el delito o la acción que vayan a cometer y ya quedan muy tranquilos, igual. En este tipo de clasificación dicen o comentan que los sujetos miraron rojo. Fue un momento en el que sus emociones se desbordaron tanto que se nubla por completo lo que estaban haciendo y pierden el control de sus acciones. ¿Puede pasar esto? Sí. Y en la siguiente clase les voy a contar como tal el caso de Lombroso con el que hizo esta clasificación para que vean las características del delito, para que vean por qué decía que miró rojo y cuál fue el delito en específico. También afirmaban que les temblaba la cabeza, que no tenían control. En sí era un momento en el que podían perder la razón. Y bien.
Aquí le voy a dejar. Se me olvidaba que tenía que revisar un examen ahorita. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Ahorita. Todo bien. Bueno. Ok, entonces ya se pueden ir. Los que quieran revisar calificación o examen se quedan. Bye bye. Profe, repite lo último, por favor. ¿Cómo? ¿Que si quieren revisar examen? No, es que no le había escuchado lo que había dicho al final. Ah, perdón. Que si se quieren revisar el examen o calificación, se quedan. Si no, ya se pueden ir. Ah, ok.